Choque de guerreros. Las provincias de Prusia Oriental constituían un vasto espacio de llanuras, bosques, lagos y ríos. En este lugar, en agosto de 1914, soldados alemanes y rusos combatirían y marcharían a lo largo de grandes distancias a pesar del intenso calor y el polvo. En el frente oriental, el avance se medía en cientos de kilómetros, en contraste con los pocos que se ganaban en el oeste, con un elevado coste en vidas humanas. La guerra en el frente oriental se decidiría en un pequeño pueblo llamado Tannenberg. Tanto los alemanes como los rusos confiaban en la victoria y en terminar la guerra antes de la Navidad. El comandante ruso, el gran duque Nicolás, planeaba conquistar la capital alemana, Berlín. El general alemán Paul von Hindenburg sería el encargado de repeler la invasión rusa. Tannenberg fue el lugar en el que se enfrentaron Hindenburg y el gran duque Nicolás en una de las batallas más trascendentales de la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XIX, Francia se había aliado con Rusia. Gran Bretaña pronto se unió a ellas. Fue una de las mayores alianzas de Europa. Su objetivo era evitar el dominio alemán del continente. Pero Alemania también tenía un aliado. El Imperio Austrohúngaro, que ya estaba en declive. Bajo el mando del ambicioso Kaiser Guillermo, Alemania era una próspera potencia tanto industrial como política. Aparentemente Europa disfrutaba de un extraño período de paz, pero empezaron a notarse tensiones a mediados de 1914. El punto crítico se alcanzó el 28 de junio. El heredero al trono austríaco, el archiduque Franz Ferdinand y su mujer Sofía, fueron asesinados en Sarajevo, la capital de Bosnia. El culpable fue un separatista serbio. Este asesinato inició la Primera Guerra Mundial. Las grandes naciones se movilizaron y se prepararon para la guerra. En el frente occidental, Alemania se enfrentaba a Francia y Gran Bretaña. En el frente oriental, Alemania y Austria luchaban juntas contra Rusia. El ejército alemán lanzó inmediatamente una ofensiva en el oeste con la esperanza de derrotar a Francia y Gran Bretaña. Pero en el este, el ejército alemán se vio obligado a ponerse a la defensiva desde el principio. Rusia tomó la iniciativa y amenazó con eliminar a los alemanes de Prusia Oriental. El comandante supremo alemán, el general Helmut von Moltke, decidió que solo había un hombre capaz de cambiar tal situación. El general Paul von Hindenburg dejó su retiro para salvar Alemania.
Nacido en 1847, Hindenburg era tan atractivo como decidido. Su familia pertenecía a la aristocracia militar de Prusia. Hindenburg se convirtió en cadete militar entrando en servicio a los 18 años. Se unió a la élite de los guardias de a pie de Prusia en 1866. Luchó con valentía en las guerras austrio-prusiana y franco-prusiana, siendo condecorado por su valor en 1870. Tras la guerra franco-prusiana permaneció en el ejército y fue ascendiendo. Al retirarse el conde Alfred von Schlieffen en 1904, Hindenburg, ya general, fue elegido para sustituirle. Sin embargo, durante la prueba final de las maniobras militares anuales en 1905, tuvo la desgracia de vencer al Kaiser. Se dio cuenta de que aquello no sería bueno para su carrera y prefirió pasar al retiro. Más tarde escribiría: «Mi carrera militar me había llevado mucho más lejos de lo que había esperado. No había perspectivas de guerra, así que pedí retirarme». Aunque seguía estando activo dentro del ejército, incluso en la Asociación de Excombatientes de la Guerra Franco-Prusiana, Hindenburg estaba impaciente. Cuando estalló la guerra en 1914, Hindenburg no esperaba que le llamaran para servir. Durante la tercera semana de agosto, el general von Moltke, comandante del ejército alemán, vio que los enfrentamientos contra los rusos iban peor de lo esperado. Nombró entonces al general Erich Ludendorff jefe del Estado Mayor en Prusia Oriental. Pero von Moltke también necesitaba un hombre para controlar las operaciones. Uno de sus oficiales señaló que Hindenburg vivía muy cerca de la línea ferroviaria principal que iba hacia el oeste. Von Moltke inmediatamente se puso en contacto con él. No le costó convencerle y Hindenburg subió al tren inmediatamente con Ludendorff para dirigirse al frente. Hindenburg emprendía un viaje para encontrarse con su destino. En el este, el comandante en jefe ruso, el gran duque Nicolás, también tenía la vista puesta en la victoria. Nacido en 1856, el gran duque Nicolás era miembro de la más alta aristocracia rusa. También era el tío del zar Nicolás II. A diferencia de Hindenburg, su única experiencia en combate había sido como ayuda de campo de su padre, el gran duque Nicolás el Grande, durante la guerra ruso-turca de 1887. De imponente estatura, el gran duque era un buen militar, pero debido a su condición real, no le permitían estar al mando en el campo de batalla. Aún así, se ganó la reputación de ser un gran reformista de las Fuerzas Armadas zaristas. Eso le hizo poco popular entre algunos de los oficiales de más edad del ejército ruso. Su mayor crítico era el general Yakov Zhilinsky, jefe del Estado militar ruso, aunque lucharían juntos durante los primeros meses de la Primera Guerra Mundial. Cuando empezó la guerra, el zar decidió declararse comandante supremo de las fuerzas rusas. Sus generales pensaron que aquello tendría graves consecuencias, ya que el zar no tenía experiencia militar y no podría dirigir un ejército tan importante. Le convencieron para ceder el puesto a su tío, el gran duque Nicolás, con Zhilinsky como jefe del Estado Mayor.
En las primeras semanas de la guerra, las victorias rusas parecían confirmar que la elección del gran duque Nicolás era un acierto. Este confiaba en que sus ejércitos continuarían avanzando hasta conseguir la victoria decisiva. Pero Nicolás se enfrentaría pronto al general Paul von Hindenburg, hombre de gran experiencia militar. Su confrontación sería crucial para el futuro de Rusia y de Alemania. Cuando ambos bandos entraron en guerra en agosto de 1914, sus ejércitos se desplegaron según unos planes que habían sido ideados y retocados a lo largo de varios años. El jefe del Estado Mayor alemán basaba su estrategia en las limitaciones de los sistemas de carreteras y ferrocarriles de la Rusia zarista. Sabía que la movilización rusa no sería rápida. Así que los alemanes enviaron el grueso de su ejército al oeste. El octavo ejército alemán, una fuerza relativamente pequeña, se quedó para proteger la frontera oriental. El ejército ruso pretendía atacar rápida y enérgicamente en Prusia Oriental y después avanzar hacia Berlín, mientras contenían a los austríacos en el sur. Berlín era el objetivo del gran duque Nicolás. Creía que si se apoderaba de la capital alemana, la guerra tendría un final rápido y triunfal. La apisonadora rusa, como se conocía al ejército ruso, se movilizó mucho más rápido de lo que los alemanes habían previsto. El general Max von Prittwitsch, conocido por sus hombres como el Soldado Gordo, dirigía el octavo ejército alemán en Prusia Oriental, pero se trataba de una figura mediocre, sin cualidades como comandante de guerra. El 17 de agosto de 1914, el gran duque Nicolás lanzó su invasión sobre Prusia Oriental. Cogió desprevenidos a los alemanes y pronto los obligó a retroceder. Miles de civiles alemanes se convirtieron en refugiados. Asustados por los rumores de la falta de piedad de los rusos, huyeron hacia el oeste. El 20 de agosto el ejército alemán fue derrotado en Gumbinnen. Los alemanes seguían retrocediendo. El gran duque Nicolás seguía avanzando. Esto ponía en peligro a Königsberg, capital de Prusia Oriental. Aterrorizado, Prittwitsch llamó al comandante supremo alemán, von Moltke, pidiéndole autorización para retirarse de Prusia Oriental. Von Moltke tenía sus propios problemas en el oeste y no tenía tiempo para escuchar los temores de Prittwitsch. La conversación telefónica fue breve y directa y terminó con la carrera de Prittwitsch. Mientras tanto, los ejércitos del Gran Duque seguían avanzando. Los alemanes empezaron a preparar desesperadamente una nueva línea de defensa en la retaguardia.
El 23 de agosto, el gran duque Nicolás y sus hombres estaban convencidos de que la victoria estaba cerca. El gran duque sabía que poseía una ventaja considerable debido al número de tropas. Tenía bajo su mando a 2 ejércitos que sumaban un total de 500.000 hombres. El octavo ejército alemán contaba con menos de 250.000 para la defensa. El general Pavel von Rennenkampf dirigía el primer ejército ruso en el norte. El segundo ejército en el sur estaba bajo el mando del general Alexander Samsonov. Este debía coordinar su avance con el de Rennenkampf y atacar hacia el noroeste. Las intenciones del gran duque eran aislar las fuerzas alemanas de Prusia Oriental en la zona de Königsberg. Los 2 ejércitos avanzarían entonces hacia Berlín. Hindenburg se encontró frente a esta grave situación al llegar al cuartel general de Prusia Oriental. Pero a diferencia de Prittwitz, él y su jefe del Estado Mayor, Erich Ludendorff, no estaban dispuestos a aceptar la derrota. El teniente coronel Max Hoffmann, uno de los oficiales de mayor graduación del octavo ejército, ideó una estrategia que creía que podía frustrar los planes rusos. Hoffmann había estudiado la situación con detalle mientras las tropas alemanas se retiraban a través de un frente de 150 kilómetros de ancho. Comprobó que el segundo ejército del general Alexander Samsonov se hallaba en precario porque empezaba a adelantar al primer ejército de Rennenkampf, que estaba más al norte. Hoffmann vio que la zona de los lagos masurianos estaba entre los 2 ejércitos rusos. Era como una barrera infranqueable, rodeada de bosques y pantanos. Así que mientras los comandantes del gran duque Nicolás avanzaban, un área de más de 80 kilómetros de vías fluviales separaba sus 2 ejércitos. Ese gran obstáculo natural proporcionaría un tiempo importantísimo a los alemanes. Hindenburg y Ludendorff estaban de acuerdo con Hoffmann de que se podía obtener provecho de esa situación. La geografía permitiría a los alemanes concentrar sus fuerzas primero contra un ejército ruso y después contra el otro. Por casualidad, Hindenburg recibió información vital del cuartel general ruso. Entonces diseñó un plan para mejorar la situación de Alemania en el este. Los oficiales del Gran Duque no conseguían codificar muchas de las órdenes que enviaban por radio a Samsonov y a Rennenkampf. Los espías alemanes confirmaron que Samsonov seguía avanzando en el sur, mientras que el ejército de Rennenkampf prácticamente se había detenido. Hindenburg decidió que Samsonov era la amenaza más inmediata y se dispuso a atacarle primero. El desarrollado sistema ferroviario de Prusia Oriental suponía una ventaja considerable. Sacándole el máximo rendimiento, Hindenburg trasladó una gran fuerza militar hacia el sur para atacar al segundo ejército de Samsonov. Al mismo tiempo, también enviaba hacia allí más tropas por carretera. Dejó solo una escasa fuerza de reconocimiento en el sector norte. Una vez hubiera acabado con la amenaza rusa en el sur,
Hindenburg calculaba que tendría tiempo suficiente para desplegar a las tropas en el norte y vencer al otro ejército ruso. Pero debido a la aplastante superioridad numérica de las fuerzas rusas, se dio cuenta de que corría un gran riesgo. Si Rennenkampf avanzaba lo bastante rápido, podría abrir el camino hacia Berlín y podría atrapar al grueso del ejército alemán en el sur. Pero el alto mando alemán no esperaba que Rennenkampf ayudara a Samsonov, ya que Hoffmann reveló a Hindenburg que los dos generales rusos se odiaban. Su animosidad se remontaba a la guerra ruso-japonesa de 1905, cuando ambos eran coroneles. Ese evidente antagonismo podía ser una ventaja para los alemanes. El gran duque Nicolás creía que la enemistad entre sus dos generales había sido olvidada y seguía confiando en su propia estrategia. Si ambos ejércitos seguían avanzando simultáneamente, el gran duque estaba seguro de que gracias a su velocidad, su potencia de fuego y su superioridad numérica, acabarían con el ejército alemán. El general Zieliński, jefe del Estado Mayor del gran duque Nicolás, dio nuevas instrucciones para que el avance ruso continuara. Pero los hombres de Samsonov tenían dificultades para progresar con rapidez por el difícil terreno del sur. Además, sus líneas de abastecimiento se estaban alargando y los hombres estaban agotados tras días de marcha forzada sin casi alimentos ni agua. Tal y como había previsto Hoffmann, Rennenkampf no parecía tener intención alguna de avanzar con rapidez. Mientras tanto, la frenética movilización de fuerzas de Hindenburg contra Samsonov se hallaba prácticamente lista. La pequeña aldea de Tannenberg se hallaba en el camino del avance de Samsonov. $750.000 soldados alemanes y rusos estaban preparados para la batalla en el frente oriental. En 1914, el ejército ruso del gran duque Nicolás era el mayor del mundo. Podía movilizar a 5 millones de hombres en unas semanas. Los reclutas rusos eran en su mayoría campesinos, pero se convertían en excelentes soldados y tenían un buen liderazgo. Estaban acostumbrados a las condiciones extremas, desde las heladas temperaturas del invierno al caluroso y ardiente verano ruso. Sin embargo, su entrenamiento militar era inferior al alemán. En 1914, la mayor parte de los soldados rusos eran reclutas nuevos con poca o ninguna experiencia en combate. Sus armas, especialmente las de artillería, también eran inferiores. Pero lo más grave era que estos soldados estaban dirigidos por oficiales que destacaban por su incompetencia, desidia y corrupción. Lo único que los oficiales, incluidos el gran duque Nicolás, tenían en común con sus hombres era su respeto por el zar, a quien consideraban casi un dios. También tenían confianza en su superioridad numérica.
muchos oficiales rusos afirmaban que la cantidad tenía una calidad propia superior. Alemania también tenía un ejército poco profesional compuesto por 3 millones de hombres, después de movilizar a las reservas. Pero a diferencia de los rusos, los reservistas alemanes eran entrenados cada año. Los oficiales, por su parte, también se tomaban sus tareas mucho más en serio que sus homólogos rusos. Además, el ejército alemán estaba mucho mejor considerado entre la población civil del país. Cada elemento del ejército alemán sabía cuál era exactamente su misión. Los alemanes tenían otra ventaja, que era una tecnología mejor. Además, sus servicios médicos eran eficientes y muy respetados. Incluso en los niveles más bajos, las tropas alemanas estaban bien preparadas. Y a diferencia de sus oponentes, tenían equipos para protegerse de las inclemencias del tiempo. La rápida expansión de la industria alemana antes de la guerra se debía en gran parte a los esfuerzos por equiparar a las fuerzas armadas. Armas como el cañón Krupp de 77 milímetros de disparo rápido eran las más modernas de su clase. La ametralladora Maxim de la infantería era una de las mejores que se habían fabricado hasta entonces. El ejército alemán tenía mejores comunicaciones por radio. Y Alemania también disfrutaba de mejores comunicaciones por carretera y ferrocarril, lo que permitía movilizar sus tropas más rápidamente que los rusos. Eran excelentes en la construcción de defensas de campo. Además, el Estado Mayor alemán era considerado el más eficiente del mundo. Pero lo más importante era que tanto los soldados como el pueblo alemán confiaban en Hindenburg. A medida que se acercaba el mes de agosto, ambos bandos se prepararon para un choque definitivo y crucial. El general Paul von Hindenburg y el gran duque Nicolás realizaban los últimos preparativos en sus planes de batalla. Durante la última semana de agosto, Prusia Oriental había sido testigo de un gran despliegue de tropas alemanas al mando de Hindenburg, a pie y en tren. Las habían enviado al sur para contener la ofensiva rusa del segundo ejército del general Samsonov. Este tenía órdenes del gran duque Nicolás de avanzar a toda velocidad y aislar a las fuerzas de Hindenburg. Samsonov creía que las tropas alemanas que tenía ante él eran débiles y que estaban desorganizadas. En realidad, Hindenburg había preparado una fuerza muy potente para enfrentarse a él. El general Hermann von François, comandante del primer cuerpo alemán, recibió órdenes de Hindenburg de atacar a Samsonov.
pero se negó a hacerlo, aduciendo que sus tropas acababan de llegar y necesitaban unas horas para recibir las nuevas órdenes, reagruparse y descansar antes del ataque. Erich Ludendorff, jefe del Estado Mayor, se puso furioso al saberlo, pero Hindenburg y Hoffmann, que confiaban en el criterio de von François, le calmaron. Su confianza estaba justificada. En 24 horas, von François había empezado a avanzar hacia el flanco izquierdo de Samsonov. Animado por otro mensaje ruso interceptado que explicaba las dificultades de Samsonov, Hindenburg ordenó a von François que continuara su avance. El 26 de agosto, presionado por el gran duque Nicolás, Samsonov se dirigió directamente hacia una trampa muy elaborada. Sin previo aviso, los alemanes desataron una tormenta de artillería y fuego de ametralladora sobre las tropas rusas. Aturdidas y destrozadas, las divisiones de vanguardia de Samsonov retrocedieron. Muchos rusos abandonaron la lucha y se rindieron ante los hombres de Hindenburg. El 27 de agosto, von François atacó al ejército de Samsonov por el flanco. Los rusos corrieron a situarse en posiciones defensivas, pero la artillería alemana les machacó implacablemente, mientras la infantería barría las líneas rusas con el fuego de sus armas. Al ver que los rusos vacilaban, los alemanes lanzaron un ataque decidido. Al llegar la noche, los rusos habían perdido 40.000 hombres y emprendían la retirada. El gran duque Nicolás comprendió la precaria situación de Samsonov y ordenó urgentemente al general Rennenkampf que avanzara hacia el sudoeste para reforzar el segundo ejército. La gravedad de la situación debería haber hecho que Rennenkampf corriera a ayudar a Samsonov. Pero como Hindenburg había previsto, Rennenkampf, lleno de rencor, hizo caso omiso de las órdenes de su comandante. Samsonov estaba solo para intentar salvar a su ejército. En cambio, el general alemán Hermann von François podía permitirse desobedecer las órdenes y conseguir los resultados planeados. El 28 de agosto, con el segundo ejército ruso paralizado en los bosques y la vegetación de Tannenberg, Hindenburg ordenó a von François que evitara que la fuerza de Samsonov escapara hacia el oeste. Pero von François tenía un plan más ambicioso. Pretendía romper las comunicaciones de Samsonov atacando al este, hacia el pueblo de Niedenburg. El pueblo y el paisaje que lo rodeaba sufrieron primero un intenso bombardeo. El ataque y el asalto posteriores formaban parte de un brillante plan que condenaría irremediablemente al segundo ejército ruso.
Hindenburg ordenó entonces al resto de sus fuerzas que aniquilasen completamente al desventurado ejército de Samsonov. La excelente y creativa desobediencia de von François le valió el apodo de El Zorro. Había prestado un buen servicio a Hindenburg. Mientras los hombres de Samsonov luchaban en los espesos bosques cercanos a Tannenberg, empezaron a perder cohesión. Hindenburg sabía que el segundo ejército ruso estaba a punto de enfrentarse a una derrota catastrófica, a menos que el gran duque Nicolás pudiera obligar a su otro ejército a que fuera a su rescate. Durante los últimos días de agosto de 1914, los despiadados ataques alemanes sobre los restos del segundo ejército de Samsonov prosiguieron. En el norte, el otro ejército del gran duque Nicolás finalmente se movía, pero hacia el oeste, alejándose del ejército de Samsonov que estaba en el sur. Otro mensaje interceptado del cuartel general del gran duque confirmó que el ejército de Rennenkampf se hallaba demasiado lejos para acudir en ayuda del segundo ejército ruso. Hindenburg decidió entonces acabar con las tropas de Samsonov. Su infantería estrechó el círculo alrededor del bosque cercano a Tannenberg. Los rusos se asustaron e intentaron evitar a los cazadores alemanes, pero no sirvió de nada. Los hombres de Samsonov estaban totalmente desorganizados. Miles de ellos arrojaron las armas al suelo y se rindieron. Samsonov, humillado y derrotado, decidió hacer lo más honroso. La noche del 29 de agosto se adentró en el bosque. Minutos después se oyó un solo disparo. Al día siguiente, los restos del ejército de Samsonov habían sido erradicados sistemáticamente. Metieron a los supervivientes en jaulas, como ganado en sus corrales. Las fuerzas de Hindenburg habían capturado a 93.000 rusos y solo habían perdido 35.000 hombres. Más de 120.000 soldados rusos habían perecido en el campo de batalla. Los alemanes también habían capturado más de 700 piezas de artillería rusa. El desastre de Tannenberg no dejó más opción al gran duque Nicolás que la retirada del resto de las fuerzas rusas de Prusia Oriental. Hindenburg avanzó rápidamente para cortarles la retirada. Los alemanes atacaron el 5 de septiembre. Y el día 9, las tropas de Hindenburg habían capturado 30.000 prisioneros más. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Tannenberg, Rennenkampf consiguió que parte de su ejército pudiera retirarse hasta la frontera rusa. La derrota de Tannenberg supuso un gran golpe psicológico para el ejército ruso, del que nunca se recuperó. Si Alemania hubiera perdido la batalla, Berlín habría estado amenazada directamente y el curso de la guerra podría haber sido completamente diferente.
El general von Hindenburg fue ascendido a mariscal de campo. Como héroe de Tannenberg se convirtió en un icono nacional. La batalla convirtió a Hindenburg y Ludendorff en un equipo que supervisaría la estrategia militar alemana durante los 2 últimos años de la Primera Guerra Mundial. Tras la derrota final de la guerra, Hindenburg se convirtió en el presidente de la República de Weimar. Más tarde intentaría limitar el creciente poder de Adolf Hitler, que le desagradaba enormemente, pero se vería obligado a nombrarlo canciller en enero de 1933. Tras una vida memorable y extraordinaria, Hindenburg murió a los 87 años, en agosto de 1934. Fue enterrado en un santuario cerca de Tannenberg, escenario de su mayor triunfo, con toda la pompa requerida. Por una ironía del destino, fue Hitler el encargado de organizar la solemne y respetuosa ceremonia funeraria de Hindenburg. Con la muerte de Hindenburg, Hitler consiguió alcanzar el poder absoluto. Poco después pondría a Alemania en una posición que sería todavía más desastrosa que los terribles días de la Primera Guerra Mundial. Tras la batalla de Tannenberg, el gran duque Nicolás destituyó a Zhilinsky e intentó volver a revivir los éxitos militares rusos. El continuo y nefasto liderazgo supondría más reveses y la desmoralización de las tropas rusas después de la derrota en Tannenberg. El zar Nicolás II asumiría todas las responsabilidades de mando en agosto de 1915, apartando de él a su tío, el gran duque Nicolás. Sería una decisión terrible para Rusia que la conduciría a su derrota definitiva. El gran duque Nicolás fue nombrado gobernador general del Cáucaso, donde los rusos consiguieron una serie de victorias contra los turcos. Continuó pidiéndole a su sobrino, el zar Nicolás, que iniciara la necesaria reforma rusa. Pero ya era demasiado tarde, y durante la Revolución Rusa, en noviembre de 1917, el zar y su familia fueron detenidos y más tarde ejecutados. Rusia quedó bajo el puño de hierro de Lenin y los bolcheviques. El gran duque Nicolás consiguió escapar de Rusia y se exilió en Italia y Francia, donde vivió tranquilo durante la última década de su vida. Murió en 1929. Tannenberg fue la victoria alemana más convincente y espectacular de la Primera Guerra Mundial. Rusia nunca se recuperó. La desilusión creció ante el aumento de bajas y la derrota. Esta creciente vulnerabilidad abrió la puerta a los bolcheviques para que se hicieran con el poder. En cuanto a la batalla de Tannenberg, Hindenburg, con su frialdad y su gran experiencia bélica, fue un rival invencible para el gran duque Nicolás de Rusia.